Desde New York para el mundo. Lo que vas a escuchar hoy en el segmento de Interactuando con el Saber sucedió en Francia en el año de 2016. Pero antes de que nos adentremos a este mal de misterios y escepticismo, invitaré a la persona que se suscriba, denos like y comente qué le parece todo aquello que nosotros hacemos, porque aquí nos preparamos para llevarle lo mejor de lo mejor con mucha calidad. Este caso que le vamos a contar sucedió en la vida real. Comenzó en el 2016, como ya acabo de señalar. Por sus características, el mismo caso devino en leyendas urbanas y muchos debates interminables por parte de escépticos y por parte de muchas personas supersticiosas. Sucede de que una mañana de junio del mismo año del 2016, me fui 2 años futuro. Sí, te fuiste. Esto pasa cuando los casos son un poquito extremos. La policía de París recibe una llamada anónima de unos vecinos por un escándalo que había en la casa de un individuo llamado Pierre F. Pierre F. se describe F porque, debido a políticas de privacidad por parte de la Unión Europea, es prohibido revelar el nombre por completo de esta persona, de este monstruo que llevó a cabo las atrocidades que le vamos a ir contando. Sucede que cuando la policía aterriza y llega a la casa del individuo Pierre F., se encuentra una gran sorpresa. Aparte de tomarle mucho tiempo encontrar aquella habitación oculta donde llevaba a cabo todas esas atrocidades y masacres innombrables, le tomó aproximadamente un día a la policía encontrar aquel cuarto secreto. Pero lo más curioso de todo fue cuando la policía abrió la habitación y se encontró con un lugar extrañamente decorado, pese a que el señor Pierre F. no tenía familiares ni tampoco tenía hijos. Se encontró un cuarto decorado como si fuese un cuarto de niños, con muchos juguetes, muñecos y muñecas. Sobre todo también se encontraron balones y otro tipo de juguetes para los mismos niños. Pero lo más curioso del caso es que el capitán de la brigada llamado Jim Malcoin vio algo que se salía de contexto completamente en aquella habitación, que estaba decorado con un estilo como si fuese para niños. Y es que cuando avista la pared, ve un reloj que llama bastante la atención porque era inusual en el momento. Y era un reloj que marcaba 13 horas. Wow. Aquello que les acabo de contar con relación al reloj de las 13 horas se sabe más adelante en el juicio, donde el mismo Jim McCoy, bajo una síntesis del testimonio, dice: mi abuelo era masón y él tenía un reloj de estos. De hecho, lo había escuchado mencionar porque él mismo me habló del mismo. Lo curioso del asunto comienza de la siguiente manera. Y es que usted se preguntará en sus casas: ¿para qué me sirve a mí un reloj inusual que marque 13 horas? Y es que estos relojes, también llamados relojes de abuelo, que tuvieron su primera aparición en el año de 1596, y había aproximadamente unos 15,000 individuos que los llevaban. Curiosamente, lo particular era que todas aquellas personas que llevaban este tipo de reloj eran extrañas, así como lo eres tú y como lo eres tú. Sucede de que tras el testimonio dice que este reloj de 13 horas lo usaban algunas logias masónicas. Y lo usaban porque logias masónicas disidentes, creían que elaborando un reloj de péndulo que marcase en su aguja 13 horas, le robaban 1 hora al tiempo. ¡Wow! Bueno. Robándole 1 hora al tiempo después de las 12 de la noche, todo aquello que se hacía en presencia de esta 13ª hora, nadie podía saberlo. De hecho, cuando analizamos el caso, queda a criterio de usted creer o no creer, parece que el reloj sí daba resultado, puesto que en la misma Francia ocupada por Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial,
Ninguna de la SS de Hitler pudo ni siquiera intervenir en una de las mismas. El problema comienza a cuestión cuando muchos de los miembros de las logias masónicas comienzan a usarlo para cuestiones personales, puesto que en tiempos donde la homosexualidad era penalizada severamente, algunos de los miembros de las logias comenzaron a usarlo para tener encuentros íntimos. Uf. Otros para otros asuntos un tanto particulares. Antes de proseguir, queremos decirle a la persona que se pueden conseguir su reloj de 13 horas. Ay, mi madre. Pero es, Ay. Espérate. pero es difícil. Espérate. Quieto. Es difícil Espérate. conseguir dichos objetos porque son un tanto extraños. Alexa, encender la luz. Oh. Bueno, eso tiene un sentido, Rubio, porque Ya por yo eso me es que iba. el Es 13 un es enigma. peligroso. Claro, Es si un tú te enigma. pones a ver aquí los elevadores grandes, edificios grandes, no tienen piso 13. Sí. No lo tienen. En serio, mira, No. ese es un dato que yo no me había fijado. Y yo he subido a edificios bien altos, a torres. No lo tienen. Pero no sabía que no tenían piso 13, ¿no? Este señor era un abusador consumado. Sí. Tanto así que es devino en un infanticida. Más adelante, cuando se recorren las mismas declaraciones, un señor llamado Laurel Núñez, jefe del departamento de la Fiscalía de París, le dice al señor Lawrence que busque información y trate de atar ciertos nudos con relación a unos cuantos niños, en total 7, 7. que venían desapareciendo desde el año de 2011. Lo curioso es que el misterio que encierra esta habitación con el reloj de las 13 horas es tan particular que dejaba entrever de por sí la culpabilidad del monstruo infanticida que llevó a cabo los horripilantes crímenes en contra de estos niños. Y el reloj de 13 horas así lo confirmaba. Sucede de que cuando la fiscalía tiene acceso a la computadora del pedófilo, encuentran lo inimaginable. Encuentran evidencia de estos niños que habían desaparecido en París desde el año 2011 hasta la fecha del año 2016. Todos ellos desaparecidos con una maestría tal que es como si nunca hubiesen participado de la existencia de la humanidad. Sí. Y es que pese al arresto de este individuo, quien se negó en reiteradas ocasiones a omitir siquiera una sola palabra en el juicio, llevaba consigo un crematorio diabólico, algo impensable, que no dejaba evidencia ni rastro alguno de los cuerpos que él mismo cremaba. Sucede de que este caso lo conocemos por un niño de aproximadamente 11 años que pudo escapar del mismo acto. El niño, por aquí tengo el nombre, denme un segundo. El niño se llamaba, denme un segundo, Maurice Dupont. Maurice Dupont, de aproximadamente 11 años de edad, fue un niño que tras secuestrarlo para hacer ya sus actos macabros de monstruosidades, pudo escapar de aquella habitación. A lo que el infantil, para no quedar evidenciado, tomó al niño por el cuello y le... desgraciadamente. Wow. En este punto de la historia es donde los vecinos escuchan el escándalo y el crujir y los gritos de este niño, de este menor, que estaba siendo por este monstruo cruel y despiadado. Es entonces cuando la policía llega y se desvela todo este misterio, este caso en particular, que genera muchas especulaciones. Lo curioso del caso comienza a continuación. Y es que, puesto que este caso se supo y se hizo la denuncia, es porque
el pequeño Maurice Dupont, de 11 años, pudo escapar de aquella habitación que marcaba el reloj con las 13 horas. Eso deja de entrever cuántos misterios fascinantes y lúgubres y tenebrosos no habrán ocurrido en aquella habitación bajo la mirada de aquel reloj de las 13 agujas. Puesto de que si el mito es cierto, cosa que queda a su criterio, entonces cosa que nunca podremos saber. Y cabe destacar que esto se supo porque el pequeño Maurice Dupont escapó de la habitación y fue en el área de la cocina. Exactamente. Así fue. Más adelante, este individuo, Pierre F., que le vamos a estar presentando la única fotografía que existe del mismo, también acompañada de las fotografías del pequeño Maurice Dupont y los otros niños que fueron desaparecidos en esa época, para que el público pueda ver con sus propios ojos la magnitud del caso y entienda de que esto no es ciencia ficción, sino más bien una realidad. Más adelante, cuando este individuo es llevado a la cárcel, sin ningún tipo de apelación posible, con toda la culpabilidad y toda la evidencia posible para que la fiscalía lo culpara directamente, aún sin tener evidencias físicas. Puesto de que cuando se recogen los testimonios y comienza a averiguarse el caso, las cámaras de los supermercados, de los vecinos y de las calles recrearon el día a día del monstruo. Y es aquí donde ellos pudieron ver con sus propios ojos cuando él asistía a su casa acompañado de esos niños que más adelante desaparecieron de forma majestuosa por este individuo, que esperemos en Dios que no nazcan más individuos de este tipo, porque son monstruos y una amenaza para toda la humanidad. Así es. Sucede de que cuando es llevada a la prisión de Elefante, este tipo era llamado Le Morache, se en el año del 2018 en su propia celda, llevándose consigo secretos impensables sobre aquellos actos macabros que han llevado a cabo en aquella habitación bajo el escrutinio de aquel reloj que marcaba con una aguja las 13 horas. Este caso, por su complejidad y por su misterio, fue llevado a muchos medios de comunicación, específicamente Crónicas Rojas, en la radio y en la televisión francesa, y fue expuesto por los más escépticos y también por los más avaros y bizarros a la hora de atreverse a argumentar a favor del mismo caso, puesto que cae en categoría de especulativo y escepticismo. Como señalé al principio del video, cabe al criterio de ustedes aquí, participantes de mi panel, y al criterio de las personas que están dándose cita con nosotros en este momento, creer la versión de la misma. Por eso aquí, para darle una legitimidad a los hechos, lo mandamos a investigar a la misma internet para que usted vea que no es ciencia ficción, y sobre todo le presentamos hace un momento las evidencias en base a las fotografías y el expediente que se recorrió sobre el monstruo del Emerald, el señor Pierre F. Esperemos de que usted, después de ver este video, pueda dormir tranquilo. Y si tiene un reloj que marque las 12 horas, está usted dentro de lo normal. Porque de no ser así, sería usted un individuo extraño y sería digno de cuestionamientos. Este fue el caso del joven Maurice Dupont. Y esto fue todo de mi parte. Yo quiero agregarle a eso antes de tú concluir. No sé si tú viste el usuario del TikTok, Lirio_family. O sea, Lirio _ family. Lo desconozco, pero comparte. Él compartió un asombroso descubrimiento, según él, mediante una suma de las horas en forma de L. Él sumó 12 más 1, 13. 11 más 2, 13. 10 más 3, 13. Y 9 más 4, 13. El resultado siempre fue el mismo, según en la sumatoria que él hizo en forma de L. Pero dicen información acá que esto proviene del Antiguo Egipto, que esto no es casualidad, que proviene del Antiguo Egipto. Según esta teoría, los egipcios dividían el día en dos partes. Las 12 del día representaba el punto más alto del sol y las 6 de la tarde
era relacionado con el más allá y la muerte. Esa era la creencia que tenían supuestamente los egipcios con relación al horario. Siempre van a haber personas que van a creer en cosas como esta, otras que no. Pero el criterio es siempre investigar para saber si es cierto o no. Bueno, eso ¿Sabe tiene un qué? misterio. ¿Sabe? Tiene un super misterio el 13. ¿Sabe qué es lo más curioso de todo? Alexa, apagar luz estudio. Alexa, apagar luz chispas. ¿No te hizo caso? Alexa, apagar luz chispa. ¿Saben qué es lo más curioso de este caso? ¿Cuál? Ay, Que este servidor también nació el día 13 de noviembre. Un enigma. El show número 1 de New York.